pasó? ¿Los agarramos a todos escapándose de una posada navideña? ¿Acaso está todo el mundo en mood de fiesta? Ya, pues nosotros seguimos trabajando aquí para compartir con ustedes uno de los últimos momentos del año ya, este contracorriente del 13 de diciembre, con mucha suerte, martes 13, ¿qué? Martes 13, ¿qué? Aquí estamos poniéndote el pecho. Vamos a hacer un programa increíble el día de hoy. Tenemos mucho que contarles, entre otras cosas, porque Perú está en llamas. Hay un caos institucional absoluto y unas revueltas populares y sociales que merecen la atención del continente. Y merecen la atención del continente porque algunos otros gobiernos de esos que también hay aquí y nunca faltan, dicen que no están de acuerdo con lo que está pasando en Perú y que esto es una cosa que merece la atención de todos, pero no por las mismas razones que ustedes y que yo. Ellos dicen que siguen reconociendo a Pedro Castillo, el hombre que intentó un golpe de Estado y está en este momento preso, como presidente legítimo del país. México le ha ofrecido asilo político, un asilo al que no llegó porque el presidente en su escapada hacia la Embajada de México en Lima fue interceptado. Pero junto con ellos está el gobierno de Venezuela, por ejemplo, diciendo que siguen reconociendo a Castillo. México se niega a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico. Debía entregarla en México, como Castillo no vendría, iría Andrés Manuel López Obrador, y como tampoco irá ahora con la presidente Dilma Boluarte al frente del país, eso está en las nubes, en una nebulosa más bien. De todo esto vamos a hablar, pero antes, por supuesto, quiero saludar a todos los que nos están acompañando en este preciso instante, ya en la transmisión en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas las plataformas, en LinkedIn, en todas las plataformas en las que estamos vivos en este momento, como corresponde, como manda el Dios del streaming. Tengo que pedirles dos cosas fundamentales. La primera es, no sean así, suscríbanse al canal. Estamos aquí para compartir cosas con ustedes y contenidos de calidad a cada rato. Así es que denle clic al botón de suscribirse y se enterarán cuando haya más contenidos como este. Y también denle clic a la campanita y les llega un mensajito diciendo que estamos en vivo. Así es como nos mantenemos en contacto con ustedes y como pensamos seguir manteniéndonos. Este contracorriente que es producido por la Fundación Liberty Plus y por el Adam Smith Center for Economic Freedom at Florida International University. Gracias por acompañarnos. Empecemos sin muchas más vueltas el programa de hoy. Enseguida entraremos a nuestro tema principal, este del que les he hablado desde el comienzo del programa, el caos en Perú. Pero antes, permítanme presentarles una entrevista que realizó Carlos Díaz Rosillo, el director del Centro Adam Smith, con la senadora chilena Luz Eliana Ebensperger, que es la vicepresidente del Senado. Veámoslo. Senadora, muy buenas noches. Bienvenida a Contracorriente. Es un placer tenerla con nosotros esta noche. No, el placer es mío, Carlos. Un gusto saludarte a ti y estar hoy día pudiendo conversar en este programa que hemos escuchado varias veces. Muy interesante, así que feliz de poder hoy día comentar algunas cosas contigo. Empecemos por Chile. Cuéntenos un poquito sobre este voto histórico que hace pocos meses tuvimos en Chile. Nosotros desde fuera veíamos la situación muy preocupante, con todo respeto a los constituyentes. Me parecía que era una constitución muy mala, particularmente mala, y el pueblo chileno, afortunadamente, desde mi punto de vista, ¿cómo fue este proceso desde el Senado, desde la política, para tratar de cambiar un poco la narrativa y hacer que el pueblo chileno votara de manera tan contundente en contra de este documento que me parecía desastroso desde mi punto de vista? Hasta antes del 4 de septiembre todo indicaba además que iba a ser muy estrecha la votación o el resultado, tanto por si se ganaba o se perdía. Todas las encuestas decían que ganaba el rechazo, pero no más allá de un punto. Y cuando llegamos a 62% fue una gran sorpresa. Fue un triunfo de la gente, del sentido común de la gente, porque, como bien tú dices, es la propuesta de constitución más mala que se haya hecho en el mundo. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Y paralelamente a eso, además, el constante y diario show que tenían los constituyentes
influyeron en este resultado, porque no era indigno, eran falta de respeto. Lo único que ahí había era una política de cancelación distinta, en que solo hablaban ellos, que se sentían una mayoría, en que cuando tú buscabas en este proceso, ¿no es cierto?, poner término a una constitución que yo considero buena, pero que entendíamos que había cumplido su ciclo, ¿no es cierto?, y que de alguna manera también en el país nos dividía, pero queríamos y nos comprometimos como sector en una nueva pero buena constitución y no en este verdadero mamarracho. Lo que se vivió realmente, lo que se pudo transmitir a la gente que lo entendió, repartimos, mira, ni siquiera había que hacer publicidad. Tú repartías el folleto de la constitución propuesta y la gente lo empezaba a leer y no lo entendía cómo se podía haber llegado a eso. Y además también en el proceso, la política o la base de la buena política son los acuerdos. Un par de preguntas más. El tema de migración es un tema que ha sido particularmente importante en Chile. Ciertamente en Estados Unidos vemos que esta administración no ha podido asegurar las fronteras. En Chile vemos que hay una cantidad de migrantes que vienen al territorio chileno. ¿Cómo ha afectado el tema de la inmigración a la política interna chilena? Yo soy senadora por la región de Tarapacá. En esta región, que tiene Iquique, Alto Hospicio y 5 comunas más, una de ellas es Colchane, que colinda y tiene frontera con Bolivia, que es por de ahí donde ha entrado la gran mayoría de migrantes y en forma clandestina venezolanos. Yo he sido muy dura en el tema, no soy en lo absoluto xenófago, o sea, por favor, pero a nuestra región nos han empezado a tildar de eso. Mira, esta es una región pequeñita, tenemos 350.000 habitantes, y han entrado cerca de 40.000 venezolanos clandestinos, pero muy pocos de estos migrantes venezolanos son realmente vulnerables y que vengan arrancando del régimen venezolano. La mayoría de ellos es crimen organizado, es narcotráfico, es trata de personas. Entonces, mi región hoy día está convertida en una tierra de nadie. Llevamos 47 homicidios, tenemos en la región una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional es 2,3 homicidios por cada 100.000 habitantes. La gente no está segura. Hace 2 días o 3 días, ¿no es cierto?, mataron a una persona en la playa, en el corazón de la ciudad de Iquique, y ni el gobierno de Piñera ni este gobierno han sido capaces de resguardar la frontera. Y además eso ha hecho colapsar los sistemas de salud, los sistemas de educación. Este año hubo 1.011 alumnos en mi región que no tuvieron colegio, porque además hay una política que obviamente no comparto, en que hay un privilegio, cuando faltan vacantes, se privilegia a los niños hijos de migrantes clandestinos, en jardines infantiles, en colegios. En la salud, obviamente que tienes que atenderlos, pero tampoco el gobierno le devuelve la plata a los municipios que gastan o a los hospitales que gastan en estos migrantes clandestinos, porque al ser clandestinos ni los hospitales ni los consultorios reciben plata por esas atenciones. Entonces ha ido aumentando un déficit, las listas de espera han aumentado. La crisis en esta región, y yo le diría que esto ya está traspasando a otros lados, es muy fuerte. Senadora, para concluir, el gobierno de Chile, los gobiernos de Chile, por muchos años siempre han sido un modelo para toda la América Latina, no solamente los gobiernos, sino la economía chilena. Hemos visto que recientemente, no solamente en Chile, sino en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en México, gobiernos serios, gobiernos de centro, centro-derecha, han ido uno por uno cayendo a manos de populistas, gobiernos que independientemente si los llamemos centro-izquierda o izquierda, han venido cayendo uno por uno en los últimos años. ¿Por qué esta marea rosa? ¿Por qué la América Latina hoy la podemos pintar casi toda, con muy pocas excepciones, de rojo? ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto y para poder tener gobiernos de nuevo que sean serios, que sean promotores de la democracia y de las libertades económicas? Mira, el populismo es lo más dañino para nuestra democracia, ¿no es cierto? Y trae aparejado fuertes crisis económicas, lo que estamos viviendo hoy día, particularmente en nuestro país, en el mundo y en América Latina, que es esta inflación, menos inversión, menos crecimiento.
Yo creo que lo que ha pasado para que en Latinoamérica se tiña de rosado, casi rojo, ¿no es cierto?, es precisamente responsabilidad de este populismo. ¿Qué hacer frente a eso? Yo espero que la gente comience a darse cuenta que es muy fácil caer en el populismo, en el escuchar a tu oído que te hablen bonito, pero que te hablen finalmente con mentiras. Es importante que políticos serios, que fortalezcamos a nuestros países, que seamos capaces, porque el populismo no está ajeno tampoco a mi sector político. Yo creo que ha sido tal la fuerza del populismo en los últimos años que ha estado permeando también algunos sectores de centro derecha o de derecha más extrema que siempre habíamos sido reacios al populismo. Y hoy día pareciera que lo más importante es mantener un voto a costa de lo que sea para llegar al poder. Yo creo en el sentido común, yo creo en el sentido común de la gente, creo en la política seria, sigo pensando que la política es la más noble de las profesiones, lo que falla muchas veces son los políticos, porque Así el es. objetivo de la política es mejorarle la calidad de vida de las personas y no puede haber nada más noble que ello, ¿no es cierto? Pero cuando los políticos se vuelven populistas, la ensucian y hacen que, además hoy día, el nivel de aprobación de todos los políticos sin distensión, al menos en mi país, esté por casi los suelos, por no decir directamente en los suelos. Trabajo serio, trabajo con la gente, están donde están sus necesidades, aprobar las leyes en el caso de los que somos legisladores, responsablemente pensando en el bien de las personas y no de nuestros votos o futuras elecciones o reelecciones. Creo en el sentido común de la gente, creo que está empezando a darse cuenta para retomar el buen rumbo, no solamente con gobiernos necesariamente todos de derecha, sino que de centro derecha o gobiernos incluso socialistas, pero democráticos, que estén también por el bien de la gente. Claramente me gustaría que todos fueran de centro derecha, ¿no es cierto? Senador, ha sido un lujo hablar con usted, así que muchísimas gracias por la oportunidad. Espero verla en Miami y espero poder compartir y seguir esta entrevista con los estudiantes del Centro Adam Smith y tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de conversar contigo, de llegar a todos tus estudiantes y feliz estaremos por Miami ahí cuando nos inviten. Muchas gracias. Chao, chao. Interesante la conversación de Carlos Díaz Rosillo con la senadora chilena, hablando de un panorama que habíamos vislumbrado desde hace unos meses cuando hicimos un programa especial sobre Chile y los primeros días de gobierno de Boric. Veíamos esta crisis migratoria que está azotando al norte del país y que ciertamente está trayendo algunos problemas no contemplados, al menos desde el primer tratamiento del asunto. Nosotros vamos a meternos de lleno ya, si les parece, a nuestro spotlight del día de hoy. Hablemos de Perú. Seguramente te enteraste porque lo viste en las noticias. Golpe de Estado en Perú, decían en los titulares de muchas partes del mundo, de casi todo el mundo, de hecho. Lo que no lo decían en todas partes es que se trataba de un autogolpe. ¿Y con qué intención? ¿Por qué un presidente intentaba infligir un autogolpe? Bueno, era bastante más complejo que eso. Creo que para entender mejor las cosas, empecemos, como dicen las abuelas, por el principio. Vamos a contarles esta historia porque dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Veamos. Y es verdad, cuando de Perú se trata, y si no me creen, echen un ojo a este refrán. Pedro Castillo asumió la presidencia el día 28 de julio del 2021 rodeado de abrazos y felicitaciones, pero al día siguiente presentó su primer gabinete ministerial presidido por Guido Bellido. El 17 de agosto el primer escándalo se asomaba. La prensa informó sobre declaraciones del canciller Héctor Béjar, donde acusaba a la Marina de Guerra de haber sido la responsable de iniciar el terrorismo en Perú.
Béjar se convirtió en el primer ministro en dejar su puesto claramente a tan solo 19 días de haberlo tomado. No obstante, los problemas no paraban. Agosto continuó dándole dolores de cabeza al gobierno recién llegado. En precios del producto básico como el pan no se detenía y la subida del dólar era la principal preocupación. La sociedad peruana vivía momentos de muchísima incertidumbre. Tras la renuncia de Guido Bellido, Mirta Vázquez fue designada presidenta del Consejo de Ministros el 6 de octubre, aunque junto con Guido Bellido renunciaron otros 7 de los 19 ministros del Consejo. Y el remedio resultó peor que la enfermedad, pues Vázquez se enfrentó a su mandato a uno de los escándalos más grandes que hasta el día de hoy envuelven a Pedro Castillo, y son las reuniones secretas en la Casa Zarratea, un asunto que viola la ley de transparencia en Perú. Pero también durante la gestión de Mirta Vázquez, la Fiscalía abrió la primera investigación sobre el presidente Castillo por una presunta comisión de delitos contra la administración pública y colusión en agravio del Estado. La primera ministra presentó a principios de febrero, la carta de renuncia y habló de temas asociados a posibles temas de corrupción e irregularidades cometidas por funcionarios del más alto nivel en la administración. Aún no se reponían de esos movimientos cuando el 25 de noviembre el Congreso de la República hizo un pedido de vacancia, lo que en otras partes del mundo se llama juicio político, con la finalidad de declarar la permanente incapacidad moral del presidente Castillo. El proceso no alcanzó todos los votos que necesitaba en esa ocasión, pero todavía quedaba mucho por recorrer. El 2022 arrancó igual de convulsionado que el año anterior. El 1 de febrero, Héctor Vela juró como presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de Mirta Vázquez. Pero solo a 4 días, oigan bien, 4 días de su asunción, Vela presentó su carta de renuncia luego de que se conocieran una serie de denuncias en su contra por peculado, coacción, robo simple, violación de la presunción de veracidad, fraude procesal, falsedad ideológica y, para rematarla, violencia familiar. El 8 de febrero de 2022, Aníbal Torres Vázquez juró como presidente del Consejo de Ministros y en 10 meses el gabinete de Torres nombró, escuchen bien, a 21 ministros en diferentes carteras. El 8 de marzo, las bancadas de los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País lograron alcanzar el número mínimo de 26 firmas para pedir la solicitud de vacancia que se realizaría el 11 de marzo, pero la presidenta del Congreso decidió posponerlo para el día 14. La llegada de la fecha no trajo una mejoría. La moción fue admitida a debate con 76 votos a favor. El 28 de noviembre de 2022, Betsy Betsabe Chávez fue nombrada presidente del Consejo de Ministros. Era la quinta en un año y medio de gobierno, tras la aceptación de la renuncia del primer ministro Aníbal Torres, el anterior. No duraría mucho, apenas unas semanas. A final de noviembre, el Congreso Edgar Málaga presentó la moción de vacancia con más del doble de las firmas necesarias. La moción fue admitida a debate y el presidente de la República había sido formalmente citado al Pleno con el fin de que ejerciera su derecho a defensa. El final se acercaba y Castillo lo sabía. El 7 de diciembre y antes de que se votara la vacancia presidencial, Pedro Castillo intentó una maniobra evasiva. Emitió un mensaje a la nación donde comunicó la disolución del Congreso y la reorganización total de las entidades que conforman el sistema de justicia del país. Véanlo. En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha
y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. El sueño del dictador: disolver el Congreso, gobernar por decreto, llamar a una constituyente. Apenas unos minutos después de ese mensaje, todos los ministros del Estado enviaron su renuncia. El acto fue reconocido por políticos de diversas tendencias, por los medios de comunicación y por el mismísimo Tribunal Constitucional como un golpe de Estado, un autogolpe. La vacancia necesitaba una mayoría de 87 votos. En la votación que se realizó el 7 de diciembre, tras el intento de autogolpe, se alcanzaron 101 votos. Castillo fue destituido el mismo día y dejó de ser presidente después de que el Tribunal Constitucional rechazara la disolución del Congreso. Cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima, escapando, donde intentaba pedir asilo político, Castillo fue arrestado. Pedro Castillo, el expresidente de Perú, nombró a 78 ministros en 495 días de gobierno. Ahora la entonces vicepresidente Dina Boluarte fue designada presidente constitucional por línea de sucesión. Sin embargo, la calma no ha llegado a Perú y hay muchas, demasiadas preguntas que todavía no tienen respuestas. Para eso estamos aquí esta tarde, para hablar con distintas personas que nos ayuden a entender el contexto. Mi primera entrevistada de la tarde, la vicepresidente de Perú entre 2016 y 2020. Para entender un poco más de lo que está pasando, nos acompaña Mercedes Arauz, ex vicepresidente de Perú entre 2016 y 2020. Mercedes, es un momento crítico para la democracia, pero además es un momento de una enorme nebulosa en la que necesitamos entender cómo es que un presidente depuesto recibe ahora un apoyo popular, que es lo que dicen las noticias. ¿Esto es realmente así? Yo diría que recibe un apoyo importante de grupos con los cuales él siempre se ha vinculado. Algunos grupos están ligados al Movadef, que es el ala política de Sendero Luminoso, muy vinculados porque recuerda que él formaba parte de este sindicato cercano al Movadef. Él fue el líder de esta huelga tratando de desplazar al SUTEP, que era el sindicato histórico de los maestros. Eso fue en el 2017. Entonces, él gana y se hace conocido por esa vinculación. Él fue un poco del acuerdo entre dos alas del senderismo en el mundo de los sindicatos educativos, que hacen que se pongan de acuerdo para poner en jaque al gobierno, que eso es lo que pasó en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? 2 meses de huelga educativa. Entonces, ese grupo está detrás de esto. Él puso a mucha gente en lo que llamamos los prefectos, que son una especie de representantes en provincias de la presidencia. Los acaban de sacar a todos en este gobierno. O sea, han cancelado sus vinculaciones, pero ya han venido trabajando. Entonces, esos grupos están. Hay otros grupos más que por diferentes intereses pueden aliarse. Muchos de la minería ilegal, de la tala ilegal, de las actividades ilegales que ganan por el desorden y el caos, ¿no? Y Antauro Humala también apareció, pero aparentemente perdió peso porque habló de que la señora Boluarte es la presidenta. Y inmediatamente los grupos extremistas de izquierda lo abuchearon, ¿no? Pero efectivamente hay un grupo de gente que es violentista y que estoy segura que puede inclusive tener apoyo externo, no me cabería la menor duda, pero que están haciendo muchos estragos. Entonces, no es un tema popular. Ese apoyo externo, perdón, Mercedes, ¿de dónde vendría? Bueno, este mundo del Foro de Sao Paulo, que a veces no queríamos creer que existiera con tanto poder, pero ya esta comunicación que sacaron el presidente de México con el presidente de Argentina,
Bolivia No, y Maduro de Venezuela. siguen diciendo que reconocen, los únicos 4 países del mundo, entiendo, ¿no? Que siguen reconociendo a Pedro Castillo como presidente legítimo. Y lo victimizan, ¿no? Diciendo que ha sido acosado y todo, y AMLO sigue prometiéndole el asilo, ¿no? Bien, quisiera entender Entonces, un ese es poco, lo si me ayudas delicado, un ¿no? poco, tú eres una mujer de Estado, y entonces quisiera entender de qué manera deben ser leídas estas 4 reacciones de una clara, de un ala político muy claro, digamos. Sin embargo, es preciso ponerle peso real. ¿Pueden esos países no reconocer a la presidente Dina Boluarte? No pueden porque primero se estarían inmiscuyendo en política interior, ¿no? De un país. Eso va en contra de todas las reglas de juego del buen trato entre países. En segundo lugar, acá hay un tema donde este señor cometió un delito de sedición claramente, él dio un golpe de Estado en contra de, contraviniendo todas nuestras reglas y hay pruebas, hay hasta sus propios ministros renunciaron porque le dijeron, señor, lo que usted está haciendo está en contra de la Constitución. Entonces, hay como 4 países del ala de la izquierda semirradical, populista, diría yo, y demagógica, que se están equivocando de país. El Perú es un país donde, gracias a Dios, tenemos reglas todavía de juego que funcionan. Pero sí, pues asusan algunas personas con esta historia. Lamentablemente, algunos medios de comunicación en el extranjero están mostrando solo este lado de lo que pasa en la calle, ¿no? Que es cierto que hay mucha violencia, han habido fallecidos, lamentablemente, en varias provincias, en particular del sur, pero no es la mayoría de la población que está Claro. en este ánimo, ¿no? Quiero que me ayudes a entender un poco qué pasaba por la cabeza del entonces presidente Pedro Castillo cuando decide disolver el Congreso el día en el que lo van a destituir. De hecho, así sucedió apenas un rato después. Necesitaba 86 votos, obtuvo 101 votos por la destitución. El Congreso en su mayoría votó por sacarlo del poder. Pero ¿qué pasaba por la cabeza del presidente? ¿Cuál era su jugada? Supongo que en plan de análisis político debes haber reconstruido esta jugada de ajedrez. ¿Qué pasaba con las Fuerzas Armadas? ¿Él esperaba el apoyo de las Fuerzas Armadas y luego no lo tuvo? Ayúdanos, Mercedes, por favor, a entender. Es bien raro porque yo creo que es más, o sea, el día anterior el jefe del ejército, el comandante general del ejército, le dijo que iba a renunciar porque le estaban pidiendo hacer algo que no debía. Luego el tema de las Fuerzas Armadas y Policiales le dijeron que no también, porque pidió que tuvieran a la fiscal de la Nación y que cerraran el Congreso. Yo no sé si él ha tenido eso o ha tenido muy malos consejeros o personas que le han dicho cosas falsas, ¿no? Por ejemplo, el que era su ministro de Defensa o su ministro del Interior, la primera ministra y el... Es más, hay una historia que ha salido en la prensa donde dicen que la primera ministra le dice que no tiene, que tiene los votos para la vacancia del Congreso. La verdad de las cosas es que no tenían los votos. Ya ellos como que en la mañana muchos congresistas daban declaraciones como diciendo no tenemos los votos, Y bueno, pues entonces otra esos vez, votos se juntan al hacerse al haber el evidente el golpe. acto autoritario y ante la disolución. Así es. Hay un tema que sí podría ser interesante pensarlo. Él sí llama temprano en la mañana al presidente AMLO a México. Y no sé si habrá habido una demora, algo, y él pudo o ha creído que usar ese instrumento del aparente golpe o no golpe, no sé cómo llamarlo, pues el golpe de Estado, y que los demás lo rechacen, era la herramienta para él poder pedir refugio en Bueno, México, vamos a ¿no? ponerle, vamos a reconstruir un poquito. Los poderes democráticos tienen fundamentalmente 3 patas: ejecutivo, legislativo y judicial. En el mensaje, el entonces presidente Castillo dice que va a disolver el Congreso, fuera poder legislativo, y que va de nuevo con todas las instituciones judiciales. Es decir, un poder intenta ir contra otros 2. Era difícil suponer que ganara esa batalla. Entonces, se equivocó, le informaron mal, fue un error de cálculo, o de plano, como decimos vulgarmente, se les fueron las cabras al monte, creyó que podía contra Sí. eso.
Por eso digo, tiene que haber tenido muy malos consejeros alrededor que no le dijeron, oiga, está metiendo usted la pata, y parto por sus ministros que estaban más cercanos, porque si no tienes, ya, a ver, eso lo hizo Fujimori, ¿no? En Sí. el año 92, él hace este cierre del Congreso, y interviene el Poder Judicial, ¿no? El sistema de justicia. Y pero tenía las Fuerzas Armadas, eso ya lo había conversado con las Fuerzas Armadas, tenía la certeza de que tenía las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, tenía una popularidad inmensa. O sea, Fujimori cuando hace el autogolpe tenía 90 y tantos % de popularidad. No era el caso. Algo, no es este el caso. Y en el caso de Vizcarra, que también hizo un autogolpe más suave, digamos, pero también fue, no se metió con las instituciones del sistema judicial y tenía una popularidad altísima. El Congreso la Claro. tenía muy baja. Entonces él ha tenido a la prensa, tenía mucha popularidad y entonces su golpe pasó suave y cuando el Tribunal Constitucional dijo, bueno, ya es una cosa fait accompli, ya está hecho, no vamos a retroceder. Esto pasó, fue un nivel de conflictividad que llevó a una solución de extrema, ¿no? Pero acá no tenía ninguna de las cualidades que debería tener un autogolpe, ¿no? Para que funcione. Y felizmente la reacción inmediata de todos los poderes de Estado fue no, esto es inconstitucional. Y todos. Quisiera pedirte una evaluación de este desempeño escaso de minuto, chiquitito, por la cantidad de tiempo que lleva de la vicepresidente devenida en presidente Dina Boluarte, una persona de la misma ala política que Castillo. Fueron fórmula presidencial, fueron este matrimonio político gobernando durante 1 año y medio. Sin embargo, ella ahora parece plantada. Háblame de ella. Parece haber encontrado una oportunidad. Tuvo que ver en esta caída de Castillo, al que se hizo un autotacle, digamos. A ver, yo creo que la señora sabía que algo podía pasar, pero no se había preparado especialmente para esta circunstancia, porque hubiera por lo menos tenido un gabinete presidencial más fuerte. Su gabinete es un gabinete de técnicos, es tercer nivel, digamos, porque han sido directores generales, viceministros, algunos, cuanto mucho, ¿no? Solo uno ha sido realmente ministro y con capacidad y retórica política fuerte, que es el ministro de Defensa. El resto no. Entonces es un gabinete como medio débil para enfrentar una situación tan crítica. Eh, pero yo espero de ella que asuma algunos temas políticos con más fuerza. Digamos, no tiene que ella ser la que hable todo, pero sí asumir un diálogo muy fuerte con las fuerzas políticas del Congreso. Ha hecho una buena movida, que ha sido el tema del adelanto de elecciones al 2024. Iba justo ahí. Ella Y, pidió elecciones para abril de 2024, cuando constitucionalmente ella podría terminar su mandato en el 26. pero yo creo que esa primera ronda que hizo con los partidos políticos, los diferentes grupos en el Congreso, le quedó claro que tenía que hacer el Le adelanto. dieron la Y la temperatura presión, del... sí, y le dio la posibilidad de buscar un acuerdo con ellos. Yo creo que tiene que insistir con un acuerdo con el Congreso, pero no solo ahí. Creo que tiene que convocar rápidamente al Acuerdo Nacional, que es este foro más amplio de capacidades políticas para incluir, que incluye no solamente a los políticos, están los sindicatos, los gremios empresariales, en fin, invitar a un acuerdo que nos dé las bases mínimas para recuperar la democracia y hacer las reformas políticas que necesitamos, y tiene que hablar con las regiones, es decir, con los gobernadores regionales que están saliendo ahora y los que van a entrar en enero, más los alcaldes que también han sido recientemente electos. Tiene que darles un aire de tranquilidad, de que va a gestionar con ellos los recursos públicos para tranquilizarlos y con paz, ¿no? Para que ahorita muchos en las regiones están, estas nuevas autoridades están dando el soporte a esta mirada castillista, Claro. porque probablemente tenían muchas promesas de ellos, de los castillistas, o porque tienen miedo de que sus votantes lo rechacen por el ruido. Entonces yo creo que es el momento de darles la tranquilidad de que van a suceder cosas favorables para las regiones, para Dos bajar la últimas temperatura. cosas y acelerando un poco porque se nos va un poco el tiempo. Mercedes Arauz, ex vicepresidente de Perú, dos últimas para irnos. La primera es, Pedro Castillo cumple hoy una prisión preventiva de 7 días que fue dictada el día 7, es decir, hasta el día 14. ¿Qué sigue después de eso? Entiendo yo que como el Congreso le acaba de quitar la inmunidad,
la señora fiscal de la Nación puede pedirle al juez una detención preventiva ya más permanente de 1 año o hasta 36 meses, si fuera el caso. No estoy segura del tiempo, pero por lo menos mientras dure la investigación, porque ya no tienen la inmunidad con respecto al tema del golpe. Entonces podría ser pedido eso y, bueno, un juez tendría que resolverlo, ¿no? ¿Auguras una sentencia condenatoria en un proceso legal que apenas empieza? Por el delito de Sí, sedición. el delito sí es evidente, ¿no? Y eso sí podría ir, aunque inventen lo que inventen, que estaba drogado y esas cosas, el señor cometió un delito y es Bueno, habría que responsable de ver sus actos. entonces, pasaríamos de un delito al otro. ¿Cuál es el presidente que se droga en el ejercicio de su función? Pero bueno, esa es otra. Así es. Por último, Perú está hoy en medio de una herida abierta. ¿Cómo se sale de esta herida? ¿Cómo se sana? ¿Cómo se consigue prosperidad? Son muchas preguntas en una. Te pido la Oh, respuesta lo sí. más breve posible. Yo creo el primer paso, como digo, tiene que haber un espacio de diálogo nacional donde bajemos el ruido, bajemos la agresión, que controlemos, por supuesto, a las fuerzas estas que no representan a las izquierdas. Yo creo que hay gente de la izquierda muy notable y que podrían sentarse a dialogar, porque estos son más bien extremistas y de intereses más bien ligados a actividades ilícitas. Claro. Entonces tenemos que cuidarnos de ellos y más bien la sociedad comprometerse en este diálogo que puede ser, como digo, dentro del marco del Acuerdo Nacional o inclusive con diálogos más grandes, regionales, etcétera, donde comencemos a hablar de un proceso de reforma que incluye algunos cambios en la Constitución, pero con el Congreso, para llegar bien a un sistema electoral y a un sistema político que sea más satisfactorio para la sociedad. Entiendo que es difícil salirse del centro, moverse, quitar la mirada, pero una vez que has estado sentado en una silla que te permite tanto poder y tanta responsabilidad al mismo tiempo, este es un momento en el que te gustaría estar más involucrada o en el que agradeces estar lejos. Agradezco estar un poquito lejos porque la responsabilidad es muy grande y difícil, ¿no? O sea, compadezco a las autoridades que tienen, pues al pobre primer ministro. Yo fui primera ministra, me tocó mal momento, pero este momento es mucho más grave y mucho más difícil de manejar. Mercedes Arauz, ex vicepresidente de Perú, gracias por la conversación. Muchísimas gracias, Fernando. A ver, sí, ¿por qué no estaba? Ahí estoy. Tenemos muchas más entrevistas esta tarde, que quiero que compartirles con ustedes. Déjenme ver un poco algunos mensajes de YouTube antes de seguir, porque hay muchos, a las cientos de personas que nos están mirando. Gracias por todos los comentarios. Me voy rapidísimo sobre algunos. Dice Miguel Carlín, Dina tiene la obligación de solucionar este conflicto con las Fuerzas Armadas. De lo contrario, tiene que poner su cargo a disposición. El Perú no puede esperar. Bueno, veremos qué sucede. Hablábamos ahí ya de las elecciones adelantadas para abril del 2024, pero para eso falta 1 año y medio. Y bien podría, si deseara, y el cuero político y el entorno político le da, seguir hasta el 2026, porque constitucionalmente está protegida por mandato. Así es que veremos. Dice el Patriota, no entiendo por qué cuando gobierna la derecha no rompen relaciones diplomáticas con Cuba, sabiendo que hace tanto daño a las democracias. Dice YouTube América, el problema de Pedro Castillo fue juntarse con personas muy cuestionadas por delitos y corruptas. Los puso como ministros a criminales como Juan Silva, entre otros delincuentes. Dice Ariel Funes, que salga todo bien en Perú, ojalá en Argentina se haga justicia, como hay gran programa para entender lo que pasa realmente. Saludos desde Necochea, en Argentina. ¡Qué calor en la playa de Argentina! ¡Qué rico! Humberto Camargo, qué poca vergüenza de esos golpistas. Ahí viene el pueblo tras ustedes, van a acabar en la cárcel. Dice el Patriota, ya llegó el primer reptil comunista. Bueno, ok. Tenemos comentarios. A ver, ¿a quiénes tenemos ya? Tenemos ahí un pequeño asunto. A ver si me dice, por favor, si alguien ya me oye bien. Perfecto. ¿Estás Alfredo ahí? Ya te veo, Alfredo. ¿Estás, Alfredo? Vamos con Alfredo Flores hasta Perú. Estás en Lima. Alfredo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel. Bueno, supongo que con los ambientes sumamente caldeados, supongo que con mucha incertidumbre
social en este momento. Quiero que me hables, por favor, Alfredo, a menos que esté pasando algo de último minuto y de lo que no estoy enterado porque estoy al aire, pero que me hables, por favor, de estas protestas organizadas por algunos sectores sociales que piden de regreso a su presidente legítimo. Explícame, porque lo entiendo. Perfecto. Bien, lo que estamos viendo los últimos días han sido una serie de protestas en reacción a lo que ha venido siendo la destitución del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso, debido a lo que ya todos conocemos, un intento de golpe de Estado que ha sido dado en modalidad de autogolpe, muy parecido al estilo de lo que hizo Fujimori en los 90. Sí, llevamos todo el programa hablando de eso, sí. Entonces, ahora mismo lo que se está observando es que hay grupos, sobre todo el sur del país y en el interior, sobre todo en Andahuaylas y en la ciudad de Arequipa, Cusco también, donde grupos afines al expresidente Pedro Castillo están manifestando, se han tomado empresas privadas, como por ejemplo la sede de Leche Gloria en Arequipa, han tomado el aeropuerto de Arequipa, han tomado otras instituciones de la policía y del Estado. Entonces, se habla también de que gran parte de estas manifestaciones han sido usadas por personas que son afines al gobierno de Pedro Castillo y que estuvieron vinculados con el gobierno y que tienen una corriente ideológica muy cercana al chavismo. De hecho, hemos visto inclusive cómo hay varios países de la región, México, Argentina, Colombia y Bolivia, que le están dando un apoyo a Pedro Castillo. Y esta circunstancia más bien lo que hace es acentuar una presunta legitimidad que están tratando de venderle a la población que está confundida en el interior del país. ¿Y en las calles, Alfredo, qué está pasando? ¿Hay en las calles, lamentablemente? Efectivamente, tenemos hasta, digamos, la última revisión que puedo hacer, 7 personas fallecidas en el marco de estas protestas, lo cual es totalmente lamentable porque no es justo que en el marco de ninguna situación de protesta existan fallecidos, pero lo cierto es que hay una situación de violencia muy grande en el interior del país. Hay que tomar en cuenta que en Lima la situación está un poco más tranquila. Las personas están, digamos, muy vinculadas a su día a día, a su dinámica laboral, pero sí han habido algunos focos de tensión en el centro de la ciudad. Focos pequeños, pero igual focos de tensión política. ¿Son estas protestas callejeras las que están metiendo presión sobre el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y la ha llevado a anunciar este proyecto de ley? Tienen que hacer una pequeña reforma constitucional, unas reformas a las leyes secundarias para poder adelantar las elecciones. La gente dice que se vaya, y no es tan sencillo. Para poder adelantar las elecciones necesitan la aprobación del Congreso. ¿Son estas presiones callejeras las que empujaron a la presidenta en turno a esta decisión? Es una excelente pregunta porque desde mi consideración no. Esta serie de reformas y propuestas que han sido planteadas por la presidenta Dina Boluarte, han sido consecuencia de los diálogos y mesas de negociación que ella ha tenido. El país efectivamente sí necesita una serie de reformas. Te comento, por ejemplo, el Parlamento peruano está subrepresentado, tiene 130 representantes, pero son personas de distritos que muchas veces son muy grandes y zonas de las cuales no se puede tener control de las necesidades que hay. Entonces, una de las reformas que se plantea es poder precisamente generar mayor representatividad a nivel del Parlamento. Probablemente se hable de la bicameralidad, pero también de otras reformas que se requieren, digamos, a nivel del Estado peruano, en las cuales hay cierta concertación de los partidos políticos. Porque te comento, esto no fue una propuesta unilateral, esto fue una propuesta que surge, digamos, en la medida en que la presidenta se reunió con varias facciones políticas y varios bloques del Congreso de la República y de la sociedad civil. Entonces, estas propuestas, digamos, han generado cierto rechazo porque se habla de que las elecciones han sido planteadas para aproximadamente 2 años, o sea, estamos hablando que es el 2024, sí, pero claro. Lo que no se sabe es que hay un proceso requerido por la ley para que los partidos políticos se puedan organizar, para que puedan haber elecciones primarias, y ese es el plazo legal adecuado. Claro, porque además los aspirantes, si es que se encuentran en cargos públicos, tienen que renunciar con determinado tiempo de anticipación, cosa que, por cierto, no hizo el actual presidente Dina Boluarte cuando formaba parte de el organismo electoral. Pero esa es otra historia, de la que hablaremos un poco más adelante. Alfredo, por favor, ayúdanos a entender si ha bajado un poco la temperatura, la presión, la violencia de las protestas en las calles en los últimos días, aunque no comenzaron de inmediato, más bien han ido subiendo, pero tenía yo algunas noticias de que al día de hoy las cosas aflojaban un poco. Estamos en vísperas de que la Fiscalía deba pedir una nueva prisión preventiva para el expresidente Castillo, así es que supongo que eso no contribuirá demasiado. Bien, considero que realmente la acción de Pedro Castillo fue probablemente una de las más inteligentes porque ya no se está hablando de Pedro Castillo como un criminal a consecuencia de la corrupción, sino como una persona que intenta violentar
la política y que ha cometido en todo caso delitos políticos, y eso limpia un poco su imagen internacionalmente. Entonces, en el marco de eso, digamos, gran parte de la población que está siendo asusada, porque de hecho, digamos, a nivel de redes sociales, a nivel de medios de comunicación, se han identificado varias personas que son afines ideológicos, como te había mencionado, a este gobierno, que siguen intentando llevar a las personas no a realizar acciones de protesta pacífica, sino a realizar tomas violentas. O sea, se está hablando de toma de empresas privadas, se está hablando de toma de instituciones, se está hablando de toma de viviendas de personas afines digamos, bueno, en general, viviendas de zonas privadas. Entonces, lo que te digo es que realmente no me atrevería a decir que ya ha bajado el volumen, digamos, de protestas. Creo que hay que hacerle mucho seguimiento, pero también creo que el gobierno de Dina Boluarte, si quiere permanecer, digamos, hasta el año 2024, que es lo que se establece, tiene que tener mucho cuidado en el uso de la fuerza, porque efectivamente hay una violencia del otro lado bastante dura, que nos recuerda, de hecho, a los hechos que se vieron en Chile. ¿Tiene el entorno político la caparazón, el escudo que le permita continuar? Yo creo que si ella hace un gobierno de coalición y alianza, sí. No obstante, de hecho, escuchaba un poco a Mercedes Arauz, yo creo que el gabinete no me parece que sea lo suficientemente de amplia base y representativo. Creo que bueno, justamente es lo que decía Mercedes, es un gabinete bastante pobre. Alfredo Flores, desde Lima, Perú, gracias, buenas noches. Gracias. Ese entorno político del que le estamos hablando es sumamente complejo. Sabemos hoy que la noche anterior de anunciar la disolución del Congreso, el presidente entonces, Pedro Castillo, habló con las Fuerzas Armadas y les pidió el resguardo. Las Fuerzas Armadas se fueron de allí anunciando que no les darían el resguardo. Y aún así, Castillo anunció la disolución del Congreso. Suena realmente extraño. Queremos seguir profundizando sobre eso. Tengo una entrevista más esta noche. Se llama Berit Knudsen. Ustedes ya la conocen porque ha estado con nosotros y me da gusto saludarla para preguntarle un poco más de lo que está pasando en Perú el día hoy, 13 de diciembre de 2022. Berit, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Espero que bien y segura, teniendo en cuenta las condiciones en Lima. Digamos que no estamos bien. El país no está bien. Tratamos de tomar primero el golpe de Estado, de alguna manera nos liberó, duró muy poco tiempo nuestra tranquilidad. El nombramiento de Dina Boluarte lo tomamos con resignación, porque de alguna manera el Perú ha demostrado ser respetuoso del sistema democrático, pero el sistema democrático también es muy remolón, o sea, toma sus tiempos, seguir con todos los procedimientos, y eso es algo que estamos de alguna manera padeciendo, ¿no? Dina Boluarte se ha demorado mucho en nombrar a su gabinete. El gabinete no ha resultado ser del agrado de todos, igual que ella, pero respetamos la democracia y seguimos respetando lo que va pasando. Pero en el tiempo las calles se van calentando, la gente está siendo agitada, se han descubierto personajes que pertenecen a movimientos terroristas que se están activando y que están organizando a los grupos de vándalos. Hay saqueos, hay incendios, hay... De verdad. Quisiera, acabas de hacer un pequeño paréntesis pequeñísimo y elegante como es tu estilo, sin embargo voy a recalar en él para sacarle la elegancia y meterle información porque eso me importa. Dijiste, como la presidenta actual, que no le cae bien a todos, dijiste. En México hay un dicho de no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Sin embargo, me gustaría mucho que nos ayudaras a trazar un perfil de Dilma Boluarte, actual presidente, ex vicepresidente, llegó a la silla máxima por una línea de sucesión. Sabemos que esta misma persona que debía haber renunciado a su cargo en el organismo electoral para participar de las elecciones no lo hizo a tiempo, y sabemos también que ha dado discursos muy polémicos que tienen que ver con la ampliación del Estado, discursos en el que algunos casos los empresarios han tomado bastante a mal. Por favor, ayúdanos a saber quién es quien hoy gobierna Perú. A ver, tratando de hacer un resumen ejecutivo, esta señora se presentó como alcalde de un distrito de Lima, no lo logró, se trató de presentar como congresista, tampoco lo logró. Dentro del mismo partido de Perú Libre, que se llamaba en ese momento Perú Libertario. Luego de estos dos fracasos
aparece, realmente no entendemos cómo aparece dentro de esta plancha presidencial, donde Vladimir Cerrón no se puede presentar porque, como todos sabemos, tiene investigaciones y además ha sido juzgado y sentenciado por corrupción. Entonces, en esa coyuntura aparece esta señora, que hasta ahora de verdad que no nos explicamos cómo aparece en este grupo. Lo cual se presta a malas interpretaciones, perteneciendo a uno de los órganos electorales al que no quiso renunciar a pesar de estar dentro ya del gobierno. Ella seguía siendo vicepresidente y miembro de la RENIEC. Cuando se le pregunta por qué no renunciaba, es porque no sabemos, o sea, parece que ella misma y el mismo gobierno no creyó que durara los casi 500 días que han durado. Dentro de su discurso, es el mismo discurso divisionista que tuvo Pedro Castillo, tiene más o menos el mismo perfil, digamos que tal vez trataron de acercarse grupos más progresistas, ¿no? Pero tiene un perfil. No podríamos decir Pedro Castillo porque el origen de Pedro Castillo está muy vinculado al sindicalismo, al CONARE, Sí, CONARE, que es un movimiento de fachada, ¿no? Que digamos que no es el mismo perfil, pero digamos que tal vez un poco más. Estaba un poco a mitad de camino entre Cerrón, Vladimir Cerrón, el presidente del partido Perú Libre, y Pedro Castillo, que es un sindicalista básico, ¿no? Entonces, esta señora aparece, pero sus discursos siguieron siendo discursos de odio, ¿no? Diciendo que la clase media acomodada dejará de serlo, en vez de decir vamos a mejorar la posición de la clase más necesitada, de los postergados, siguió con ese discurso que ha sido la constante. Y lo que estamos viviendo hoy día son las consecuencias de no 500 días, porque el discurso de división lo tenemos... 495 días y 78 ministros. No, tienes que sumarle todo el periodo electoral. Claro. Entonces es mucho más tiempo, ¿no? Entonces, nos corre un poco el tiempo, pero quisiera pedirte ayuda sobre un asunto que ha sido mencionado en distintos medios de comunicación, pero que además este análisis de los medios de comunicación se desprende precisamente de la mención a este tema que hizo Pedro Castillo en su último discurso como presidente. Y fue la convocatoria a una constitución, a una constituyente. Él hablaba de elegir un nuevo Congreso con facultades constituyentes. Supongo que este tema no es nuevo sobre la mesa de la actualidad política en Perú y que algunos temas de esa constituyente ya están a la vista. Definitivamente lo que está pasando ahora es están buscando una fisura para... Es así de sencillo, tú lo has resumido. El único objetivo es lograr una asamblea constituyente. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de lograr qué cambios? Una dictadura, de convertirnos en un Bolivia, en un Venezuela. Entiendo, pero te pido precisión. Entiendo hacia dónde vas, pero te pido precisión. ¿Qué cambios habían sido expresados ya? ¿Una renovación de mandato? ¿Una reelección? ¿Qué es lo que estaba sobre la mesa? Nunca se ha mencionado qué contiene esta nueva asamblea constituyente. Ellos simplemente piden la asamblea y lo único que van a hacer es un copy-paste de la constitución de Bolivia, para comenzar. Y para terminar, simplemente hay que analizar la constitución de Cuba, la de 2019, e imaginarnos cuál es la ruta. O sea, ese es así de sencillo. Nunca se ha puesto sobre el tapete, y eso es importante, nunca se ha puesto sobre el tapete cuáles son los puntos a debatir en esta asamblea constituyente. No creo que sea algo parecido a lo que sucedió en Chile. O sea, esta asamblea no se discutiría. Pero en todo caso, lo único bueno que ha hecho Dina Boluarte es no mencionar ese tema. Bueno, supongo que ella, supongo que no se va a meter en ese asunto, ¿no? Pedro Castillo tenía 30% de aceptación, el Congreso tiene 87% de rechazo y Dina Boluarte de alguna manera está sola, porque no tiene ni la aceptación que tenía Pedro Castillo. La idea de llamar a las elecciones para abril del 2024 como producto de una mesa de diálogo, yo creo que es en busca de algo que le permita llegar a ese momento, es decir, de un diálogo de cierto entorno político que le permita llegar a ese momento y que no acabe ella en las calles bastante antes, lo que sería pésimo para Perú, ciertamente, ¿no?
No, lo que está pasando ya ahora es inmanejable. Sus discursos están tratando de conciliar, pero lo que dice no llega a calmar a la gente. Ella no debió decir, desde mi punto de vista, 2024. No debió mencionarlo. Voy a llamar inmediatamente elecciones. Hay procesos legales que cumplir. En Yo fin. lo sé, pero si tú dices voy a llamar elecciones y no pones un plazo inmediatamente, le estás tirando al Congreso la responsabilidad, porque es el Congreso el que decide cuándo se hacen las elecciones, porque es el Congreso. Te agradezco mucho. Programa corrido el día de hoy. Te agradezco mucho la conversación. Así veo, un placer como siempre, Daniel. Esperemos que las cosas mejoren en el Perú. De verdad que están muy Eres una movidos. mujer religiosa porque acabas de rebautizarme. Buenas noches, nos vemos pronto. Un placer como siempre, Daniel. Y me rebautizó otra vez, qué bonito. Muy bien, me voy a unos mensajes antes de dar por cerrado el tema de hoy, que no el programa de hoy, no se atrevan a moverse donde están. A ver, en México gobierna el narcotráfico, dice todo el mundo, dada esta relación tan obvia que ha sido mostrada por los medios de comunicación. Es triste que pongamos al pueblo como el ente de justicia social. La población se debe a las leyes y la Constitución, no como un permiso para actuar bajo nuestros criterios libertarios, ponen entre comillas Elizabeth. Bueno, de lo que estamos hablando es de Constitución, precisamente. Lo que cometió Pedro Castillo fue una enorme violación a la Constitución. No tenía derecho constitucional a disolver el Congreso. Tanto no lo tenía que pretendía disolver, y esto lo dije hace unos minutos y lo repito porque es la clave para entender que se trata de un golpe de Estado y de un intento de establecer una dictadura, que intentaba disolver, es decir, poner en disolución el Congreso, es decir, el Poder Judicial fuera, ¿sí? Y una reconstrucción del sistema judicial, el segundo poder, y mientras tanto gobernar por decreto. Será todo lo que diga porque la discusión huelga. Nosotros vamos a seguir con este programa, vamos a seguir hablando de otras cosas, pero sigo aquí atento a todo lo que tengan para decirnos. Vamos a hablar pues de libertad. Vamos con SOS Libertad. Yaima Pardo desde la Florida, como cada semana nos acompaña, esta vez para hablar de un tema que suena impresionante. Yaima, buenas noches. Sí mismo, no nos cansamos de sorprendernos con todas las locuras que llegan de Cuba. Gabriel, te cuento que está sesionando la Asamblea Nacional del Poder Popular y entonces en una Cuba, de las... en La Habana. Y sí, en Cuba, en La Habana, así mismo, aquella desgracia. Y entonces están proponiendo un anteproyecto de ley de la salud pública. ¿Y qué piensas que quieren proponer legislar sobre la eutanasia? ¿Sobre qué? Sobre la eutanasia. ¿Sobre qué? Así mismo. No están garantizando la eutanasia no, es fantástico que no pueden garantizar la vida y lo que ahora quieran es garantizar la muerte. Así mismo. Cuando eso no hay ni siquiera un debate. Claro, luego otro día discutimos sobre eutanasia en términos concretos, reales, posibles, en lugares civilizados y lo abordamos a fondo. Pero esto, lo que estamos diciendo es en qué entorno está sucediendo. En un lugar donde vas a un hospital y no hay medicamentos para curar un dolor de cabeza, donde los pacientes de cáncer están no tienen sueros citostáticos y además le están dando unos le están dando tratamientos de principios de los 90, donde la medicina está totalmente desactualizada, donde están ahora mismo, la semana pasada reportamos 3 casos de madres que han abandonado a sus hijos recién nacidos en basureros. Es decir, son madres que aparentemente están perdiendo la cabeza porque hay una crisis de futuro total. Hoy mismo surgió una iniciativa de una activista de Diasniuska Salcedo, donde está exigiendo, ¿no?, una iniciativa que se llama el derecho de nacer. Y entonces lo que baja del gobierno es legislar sobre la eutanasia. La gente está consternada realmente, sobre todo el gremio médico cubano libre, como te adelantaba, ¿no?, que me había reunido con algunos de los doctores y me decía eso, que en un lugar donde no se garantiza la vida,
cómo se quiere legislar sobre la muerte. Pero no es solo eso lo que se está analizando en la Asamblea Nacional. También están hablando de soberanía alimentaria, en un lugar donde no hay alimentos tampoco, una ley sobre soberanía alimentaria, y así lo que pensamos en sentido general con estos doctores que te comentaba, que me reuní hoy por la mañana. Soberanía alimentaria es un término bastante complejo porque acaba casi siempre en políticas proteccionistas que inhiben la importación de productos. Y cuando de Cuba se trata, esto es casi un chiste que se cuenta solo. Exactamente, así de chiste en chiste va lo que quieren legislar en la Asamblea Nacional. Y lo que pensamos con esto, con los doctores del gremio médico cubano libre, que son también exiliados, muchos médicos que se han quedado en misiones médicas y han decidido desertar de esas misiones, abandonarlas, es que quieren lavarle la cara al régimen y hablar de esos temas que los colocan como el primer mundo, ¿no? Donde no tienen nada resuelto. Entonces, más o menos de eso está yendo muchos de los posibles, están diciendo que quieren resolver los problemas del pueblo cubano en la Asamblea Nacional y los problemas del pueblo no están ahí, están muy lejos de ahí. Sin duda. Yaima, gracias por la conversación. Bueno, muchísimas gracias a ti por estos detallitos que te estoy dando de la actualidad cubana. Gracias. Como siempre, un placer tenerte en este espacio. Nosotros continuamos más aquí. Ya les dije, es diciembre, tengo ganas de irme a descansar, pero yo no soy el único. Y si ustedes piensan, veo que algunas veces las personas se pelean un poco conmigo en el chat, yo quiero decirles que hacen bien en pelearse conmigo porque a mí me encanta conversar con la gente y más que pelear me gusta intercambiar ideas, pero yo no soy el único que hace este programa. Y aunque no tengo la oportunidad de mostrárselos a todos, tengo hoy la oportunidad de conversar con un amigo mío que es además el productor de este programa. O sea, es la mano que mece la cuna. Señoras y señores, por fin les muestro la cara de Frank Zimmerman. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Eso de la mano que mece la cuna. Me gustó. No, nada, hemos contentos de haber llegado al fin de esta temporada. ¿Cómo? ¿Me estás corriendo al aire? ¿Qué haces? No, te estoy... comenzamos esta nueva temporada en el mes de septiembre y hemos hecho... parecía algo... bueno, fue muy difícil esta nueva fase con la alianza, gracias al apoyo del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Florida International University, la presencia de Carlos con sus entrevistas magistrales, de presidentes y expresidentes, y tratar de compartir con toda la audiencia un poco la noticia que nos incumbe a muchos y que no escuchan en otras partes desde un ángulo sin el sesgo que tienen los medios tradicionales. Así que ha sido un reto importante, pero bueno, contigo al frente de él se ha hecho mucho más fácil todo este proyecto. Déjenme contarles, digo, total, es el último programa de la temporada, nos vamos a extender unos minutos y que se nos aguanten, pero vamos a contarles la cocina. Frank y yo hablamos todos los días, varias veces al día, y afortunadamente no siempre es por trabajo. Frank y yo nos conocemos hace muchos años, y compartimos una amistad muy humorística, por cierto, tenemos un sentido del humor muy parecido y nos reímos mucho. Y lo intenso de lo que habla Frank es que cada día nos emocionamos con temas y con posibilidades y con historias que queremos contarles. Y esta cosa que les digo de hablar varias veces al día es porque cambiamos muchas veces sobre la marcha el enfoque que le vamos a dar, el título que le vamos a poner al programa, y ha sido un proceso delicioso. Pero bueno, no solamente, gracias por invitarme y dejar de decir unas cuantas palabras, pero hay que también recalcar el trabajo arduo de los chicos en la fundación, de José Guillermo, de todo el equipo de la fundación y en especial, bueno, Sergito Lescano, nuestro ayudante asociado. Valentín, Nicolás,
Es un equipo, y más allá de ello, aquellos colaboradores que sin palabras de cómo agradecer la labor de Yanima Pardo, que la verdad que es una guerrillera que está ahí dando la batalla para difundir la realidad de lo que sucede en Cuba, algo que en Miami se escucha bastante, menos en Nueva York, que es la zona que yo estoy, y en Latinoamérica por lo general muy poco. Y entonces un poco la idea es con el programa es sacar ese clamor y esos testimonios que suceden diariamente. Y como bien lo dices, hemos tenido la suerte de rodearnos de personas que se han tomado como una lucha personal. Y así que, y eso se extiende, ¿no?, a Pablo Racioppi, a Causino, a Julio Schilling, y una lista interminable. A María Huerlao. María Huerlao, increíble. Así que nada, es un esfuerzo conjunto del cual estamos muy orgullosos, y ahora vamos a tomar un descanso de unas cuantas semanas y comenzaremos. ¿Cuándo comenzamos? Pues yo, cuando me des 2 cachetadas y me obligas a regresar de la playa, vuelvo al aire. No, vamos a regresar a mediados del mes de enero, ya sería la tercera temporada de Contracorriente, así que nada. Wow, muy bien. Vamos bien. ¿Qué más? Voy a ver contigo una persona que no hemos nombrado porque estábamos esperando este momento. Quiero, Sergio, si nos ayudas a ver, por favor, el cartón, la caricatura de esta semana de Abraham Rivera, otra de las personas que con tanta amabilidad, con tanto sentido del humor, con Abraham, tanto... nuestro amigo de Israel clave, siempre nos aporta su humor, lo captura en sus caricaturas, pero además nos apoya entre los miembros de su canal. Les recomiendo, busquen el canal de Abraham Rivera, ahí está siempre, igual que mi querida amiga, de la cual les juro no sé el nombre, y la he conocido personalmente, y le he dicho, por favor, no me digas tu nombre. Para mí es la señora del canal de la... Ahí está, pues. Pero nada, el pueblo peruano, no toman a sombrero luminoso, no teman a sombrero luminoso, y abajo chiquitito, con la letra chiquita, porque estas cosas siempre están dichas en la letra chiquita, Frank, dice, hecho en Cuba y Venezuela. Totalmente. A mi amigo Pepe también quiero saludarlo, Pepe por allá por Panamá, que siempre nos apoya y difunde. Y en sí, a todos los que nos siguen. Y Alfredo desde Perú, y la gente en Chile y en Colombia, y a Chacón en Colombia, y a todos los que nos siguen, nos acompañan y nos ayudan invaluablemente. Sí, en Venezuela tenemos un grupo de gente preocupados por la libertad del hemisferio, que trabajamos muy bien, y seguiremos dando la batalla cultural que es necesaria, y difundir lo que sucede en nuestros países. Y aquellos que nos escuchen, que nos quieran escuchar, bienvenidos. Los que no, después dirán, ay, si yo hubiera escuchado a estos cubanos y a estos venezolanos y a estos nicaragüenses, Berta Valle, todo el equipo, la oposición, los candidatos presos, todos los horrores que cada día se cometen en Nicaragua, en Cuba, y en Venezuela ni se diga. Así que nada, evitemos que el hemisferio se convierta en un centro, en una cárcel castrochavista, porque sí, es lo que es. Cuba está detrás de todo ello, con el apoyo indudable de Rusia, de China y de Irán, y esto es lo que quieren hacer ellos. Este modelo, difundirlo, llegar al poder y perpetuarse. Si no, fíjense qué ha pasado en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Evite que casi pasa en Perú. Frank, gracias. Te mando un abrazo hasta el helado Nueva York. Nos vemos en enero. Nos vemos en enero. Gracias. Soy Gabriel Bauducco, a nombre de Liberty Plus Foundation, de Adam Smith Center for Economic Freedom at Florida International University, y de todos ustedes que nos abrazan a la distancia. Les doy las gracias y les prometo que nos vemos en enero. Hasta pronto.